De donde dice que es ebrio. Esto es acá. En establecimiento psiquiátrico, cuando se habla de internación preventiva, pero no es acá no ingresa el acto de libera en causa, sino que lo que pasa, de que en ocasiones, a veces, sucede lo siguiente, de que en los casos, sobre todo contra los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, los famosos asesinos en serie, ¿ya? Muchos de ellos, y hay un caso de un holandés, si mal no me equivoco, en el caso del Perú, de que luego se logra comprobar de que esa persona tenía falencias psiquiátricas. O sea, de que no era consciente de los actos que realizaba, de que vivía en un mundo abstracto y no era consciente pues de matar, muy diferente a la persona que son, por ejemplo, los psicópatas y que sí tienen conocimiento y matan a sangre fría. Pero estos casos son eximentes porque no saben lo que realizan. Entonces, no había pasado por médico legal en fiscalía. ¿Y qué solicita el abogado de la defensa? Solicita un reconocimiento médico legal a su defendido, que lo haga a fiscalía, y lo realiza. Y efectivamente en este reconocimiento que lo hacen cuando pasa, se dan cuenta de que tenía ese tipo de anomalía. Es más, ¿se puede dar este tipo de situación cuando hay prisión preventiva? Sí. Se puede plantear, pero para que suceda esto eminentemente, cuando son problemas mentales, tiene que haber una respuesta, ¿de acuerdo?, de un especialista, en este caso un médico, ¿no? Un caso un médico. El acto de libera en causa, el estado de embriaguez, ¿se relacionará a esto? Obviamente que no, porque solamente estaba con bastante alcohol, luego se lo pasa y es una persona común y corriente. Pero ¿qué es lo que pasó? De que cuando hay situaciones en las cuales, por ejemplo, uno puede tomar demasiado y por ahí no te das cuenta de alguna actitud, como en un caso muy particular de un tema de atipicidad. Juan y Ricardo, y Juan es una persona bastante gordito, es casi como un oso, y Ricardo es bastante flaquito. Es la primera vez que él va a ir al bosque a cazar un oso. En cambio, nuestro amigo acá, el gordito, ya tiene experiencia, y ambos se van al bosque. Cuando se van al bosque, se van al promedio 6 de la tarde. Se van 6 de la tarde en ese lugar, ¿y qué es lo que sucede? Hay que cazar al oso en forma separada, ¿de acuerdo? Se va uno por el otro lado, el otro por el otro lado. Y el flaquito, cuando era la primera vez que iba a cazar, cuando está caminando por el bosque, ve una sombra, y hay un oso. Al parecer es un oso. Y le habían dicho que ahí había osos salvajes. Y por miedo a ello, saca el rifle y dispara. ¡Fum! Piensa que mató un oso. Pero se acerca, no era el oso, era su amigo. Es un grado de... ¿Qué pasó? ¿Tenía la intención de matar? No. ¿En todo caso culpa? Error de tipo. Excelente. Error de tipo. ¿No es cierto? Porque no era la intención. Entonces, hay situaciones como el grado de embriaguez, por ejemplo, de que hacen de que en ocasiones sea típico la acción. Esto ya lo hemos visto. El principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, esto tiene, ambos tienen, se puede abordar solamente en una clase, no, en varias clases en realidad, porque son amplios. Y están regulados en estos articulados. Vamos un poco, y acá la terminación anticipada también, pero vamos a correr un poco a este tema. Esto lo hemos manifestado rápidamente. El rol del fiscal. Y estas son algunas de las cuestiones que tiene. ¿Dónde se encuentra establecido? En el artículo 322, inciso 1 del Código Procesal Penal. ¿Qué menciona? Que el fiscal dirige la investigación preparatoria. Debe actuar con independencia y criterio y objetividad. ¿Qué más? Ejerce un control de legalidad de las actuaciones de la policía. A diferencia del Código de Procedimientos Penales, que en toda la investigación, de acuerdo a lo que realizaba la policía, ahora no, es un papel determinante controlar la investigación que realiza también la fiscalía, la policía. Decide la estrategia de investigación adecuada a cada caso. Son diferentes en cada caso. Realiza actos de investigación. Decide sobre formalizar y continuar la investigación. Ejerce la facultad de requerimiento tanto para la medida de coerción procesal como la medida restrictiva o limitativa de derecho. Siempre teniendo en cuenta la proporcionalidad.
tiene que ser proporcional. Por ello mucho debate de que en el caso de la prisión preventiva, lo que primero debería analizarse es lo que se encuentra en la casación de Moquegua. ¿Por qué? Porque primero tendría que analizarse la proporcionalidad. Y antes de dictar prisión preventiva, se puede dar otra medida de coerción procesal, sin necesidad incluso de llegar al tema de prisión preventiva. El rol del juez de investigación preparatoria. ¿Cómo le denominan actualmente en este nuevo Código Procesal Penal? El juez de garantías. Porque tiene que garantizar primero el trabajo que está realizando el fiscal, porque no todos los hechos de investigación necesariamente deberían o tienen que llegar a la etapa de juicio. O sea, solamente hay algunos hechos que tienen que llegar a juicio. Su función es la de garante. Lo hemos señalado. ¿Qué más? Controla la investigación preparatoria. De oficio, ¿no? Entonces, en ese caso, puede interponer un control de plazos. Acá que menciona. La investigación preparatoria y el cumplimiento de su plazo, por supuesto. La teoría. La práctica a veces es muy diferente. A requerimiento del fiscal o a solicitud de las partes, realiza los actos procesales que autoriza el Código Procesal Penal. ¿Qué más? Dicta la medida de coerción procesal. Fiscalía, por sí solo, no puede dictar, por ejemplo, un impedimento de salida del país y el mismo declararse fundado, sino que necesariamente necesita de la autorización, llamémoslo así, del juez de investigación preparatoria. Luego, dicta las medidas limitativas de derecho. Algunas de las facultades que se encuentran en el artículo 323 del Código Procesal Penal. Autorizar la constitución de las partes. ¿Quién básicamente se constituye? La Procuraduría, cuando se trata en los delitos contra la administración pública. Pronunciarse sobre las medidas limitativas de derecho que requieran orden judicial y las de protección. ¿Qué más? Resolver excepciones y cuestiones previas y perjudiciales. Realizar actos de prueba anticipada y controlar el cumplimiento del plazo. La policía, ya lo hemos manifestado al inicio, que tienen también que realizar el trabajo de investigación, pueden realizar algunos actos urgentes e inaplazables siempre que son sustentadas las mismas. Como cuando ellos pueden solicitar, digamos, que lo remitan un video cuando se sabe de que, por ejemplo, va a ser poco el tiempo de permanencia de este video. ¿Digo? Y acá el abogado defensor. Aparte de eso, que es muy importante, y acá lo vamos a analizar rápidamente, porque incluso acá, en el nuevo Código Procesal Penal, para que haya equidad de armas, tiene que ser un abogado no solamente especializado, sino que tenga que tener bastante conocimiento en alguna destreza de investigación. Y ya le hemos dado algunas. Antes de interponer cualquier tipo de excepción de improcedencia de acción existente, previamente, y eso es una recomendación que te señala, conversa con el fiscal, presenta un escrito o un reiterativo. Su asistencia es obligatoria desde que el imputado es citado o detenido por la autoridad. Siguiente, la defensa de oficio a cargo del Ministerio de Justicia. Ahora te le voy a plantear lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros a veces, pues cuestión de experiencia, ya a nivel de audiencias, a veces los abogados son muy buenos, ¿de acuerdo? Son muy buenos, pero en ocasiones los que generan mayor pelea a veces son los defensores públicos. ¿Y por qué? Porque en ocasiones, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, también existen los defensores especializados en una sola materia. Entonces, obviamente, como son un tema de especialidad, el que estás metido siempre en esos mismos temas, como que te hace bastante la práctica y adquieres bastante destreza y experiencia, ¿no? Ya finalmente vamos a correr un poco porque mañana toca el tema de la investigación preparatoria, pero vamos a analizar un poco porque ya estamos prácticamente con la hora. Pregunta: ¿cuándo se concluye la investigación preparatoria? ¿Mediante qué? Hemos buscado correr en realidad en la medida de lo posible, y espero que se hayan entendido algunas cosas. Se concluye ya para terminar la investigación preparatoria solo con la emisión de una disposición. ¿Y cuál es la disposición que se emite? Es la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Con la conclusión de investigación preparatoria. ¿Ya? Obviamente hemos buscado en esta primera sesión de clase, porque la clase estaba relacionada a la investigación preparatoria, el rol del fiscal y el abogado defensor,
¿de acuerdo? No obstante de ello, es importante pues en este estadio, por ejemplo, indagar o entender un poco más, por ejemplo, prisión preventiva, que el día de mañana lo vamos a analizar un poco más en algunos casos concretos. Luego, el principio de oportunidad, que también es importante, la determinación anticipada, ¿de acuerdo? Para que finalmente pasamos a la etapa intermedia. Cuando se analiza el tema de etapa intermedia, estricto sensu no es una etapa complicada, pero muchos a veces es un poco una etapa un tanto aburrida, ¿eh? En el sentido siguiente, en la práctica misma. Porque en el caso de delitos contra funcionarios públicos hay abundante documentación. Más enriquecedora en ocasiones es la etapa del juicio. No obstante, la etapa de investigación preparatoria, pues, dentro de los tres para muchos, es una de las más importantes. ¿Por qué? Si bien insisto, las tres son importantes, no todos los casos deberían llegar a juicio. Solo los que tienen realmente relevancia. Doctor, la conclusión de la investigación preparatoria es una disposición del fiscal. La terminación, sí. Terminación. Se termina con una disposición de conclusión de investigación pero también preparatoria. tenemos que dentro de lo que es la preparación están las facultades que tiene el fiscal de formalizar o archivar. Claro, en el término de diligencia preliminar. Por eso, adicional a ello, dicta esta disposición de conclusión de la terminación de la etapa preparatoria. A ver, ¿por qué